del día 6 de abril. Quisiera darle la cordial bienvenida a todos, ¿sí? Que esta clase sea una clase fructífera, tanto para ustedes como para mí. Quiero iniciar, antes de dar lo que estaremos viendo hoy, quiero presentarles una frase que me pareció interesante por la etapa en la que ustedes se encuentran, y quisiera presentarles que dice: es mejor intentar algo, ver que no funciona y aprender de ellos, que no hacer nada, ¿sí? Entonces, en la clase de hoy quisiera dar inicio con esta frase. Quiero dejarles a ustedes que analicen qué representa esta frase, ¿sí? Y por si alguien quiere mencionar algo antes de iniciar la clase de hoy en virtud de esta frase, está abierto el micrófono. O si quiere expresar algo, no sé si alguien quiere hacer uso de la palabra antes de dar inicio a la clase de hoy. Todavía no logro hacerles hablar al menos a 2 o 3 personas. ¿Con todos los profesores son así o solo conmigo? ¿O no tienen casi clases virtuales de esta manera? Con todos los profesores, luego, profe, no hablamos mucho. Buenas noches, profe, y las compañeras también. Sí. En realidad somos, sí, no hablamos rara vez hablamos toditos, pero así lo somos. Pero sí te escuchamos, profe, y no piense que somos mal educados, sino que no, No, creo que no interesante. hablamos nomás. No, eso es interesante No, saber. no queremos hablar nomás. Ah, bueno. No, por eso les traje esta frase hoy, justamente de manera a motivarles a ustedes. Se entienden la situación en la que ustedes están, y me pongo también en el lugar de ustedes. No queremos hablar cuando estamos en esta modalidad más que nada, pero me gustaría también saber, ¿verdad?, si están bien, si se sienten cómodos, porque de esa manera seguiremos avanzando, ¿sí? Entonces, bueno, con esa frase de hoy, sabiendo de que están participando, de que están del otro lado, me gustaría también saber, quedamos en la clase anterior en la parte de fracciones. Si pudieron ver, si tienen alguna duda en esta parte de fracciones, me gustaría saber si tienen algún punto específico que quieran saber sobre esto, o bien ya lo hago por hecho y pasamos a la siguiente unidad, que es la unidad 4, y con eso estaríamos cerrando lo que es la parte de aritmética, para entrar ya en geometría a partir de después ya de Semana Santa. Dejo abierto este espacio un momentito por si tienen alguna consulta en lo que es fracciones. Porque como dice el dicho, el que no habla es porque da por sentado lo desarrollado. Se entiende, profe, en algunas partes pues ya habías enviado el PDF con los trabajos hechos ya, y algunas cositas por mi parte yo estaba viendo y de eso yo estaba practicando, al menos yo, mi forma de aprendizaje. No sé cómo los compañeros hagan, pero yo sí estoy practicando. Perfecto, eso es lo importante, que ustedes practiquen, y justamente les facilité ese material para que ustedes puedan ir viendo y las ayude de guía para poder resolver. Como les estuve mencionando también en las clases anteriores, nuestro tiempo es corto y es darle lo conciso de lo que está en el programa de estudios, y luego de acuerdo a cuenta de ustedes que puedan buscar otros materiales de ayuda. Entonces pasaré a dar lo que sería la clase de hoy. Este material de la unidad 4 ya lo tienen disponible también en la plataforma. Eh,
esta parte voy a rever porque no son números fraccionarios, ¿sí? La unidad 4 ya entramos en lo que es razón, proporción, que eso sí está aquí, razón, proporción, regla de 3 directa y aplicación de tanto por ciento. Esta unidad es básicamente fácil, no es tampoco larga, entonces sé que les va a ser fácil al menos esta unidad, así también como las demás, ¿sí? Entonces vamos a entrar hoy a ver qué es razón aritmética y razón geométrica, que básicamente son similares, nada más que están expresadas de diferentes formas. Y antes de dar inicio a la clase quisiera mencionarles nada más que algunos compañeros quieren la clase grabada, pero al menos nosotros, sin tener la configuración paga de lo que es Meet, no podemos grabar las clases. Eso nada más quería avisarle por si algún compañero dice si se grabó la clase o no. Es por ese motivo que yo no estoy pudiendo grabar las clases. No es que no quiera grabar, sino es que no tenemos la opción de grabar si es que no tenemos la aplicación pagada. Nada más esa acotación quería hacer. Entonces, son 4 propiedades las que vamos a estar viendo hoy, 4 funciones específicas. Y el primer punto que estaremos viendo es razón. Y como bien su nombre lo dice, razón viene de qué? De relacionar dos cantidades. Nosotros tenemos dos cantidades y esas cantidades tenemos que relacionar de cierta manera y es lo que se conoce como razón, ¿sí? Y es lo que tenemos justamente aquí. Estaremos viendo razón proporción y dice que la razón indica en forma de división la relación de dos cantidades. Nos indica cuántas unidades hay en relación a la otra y se suele indicar simplificando las fracciones. Aquí ya entraremos en la clase anterior que estuvimos viendo el tema de fracciones y cómo se van vinculando cada una de estas unidades previas que estuvimos viendo. Entonces, ¿qué es lo que se entiende por razón? Tenemos la razón aritmética, que es, podemos encontrar de diferentes formas en diferentes materiales. Y como les comenté al inicio, es relacionar, comparar dos unidades. Entonces, tenemos que tener dos segmentos. Por un lado, ¿sí? Tengo que tener un segmento, una relación, y por el otro lado tengo que tener otro segmento con el cual relacionar ambos. Y eso es lo que tenemos aquí en esta primera parte y es la razón geométrica. ¿Por qué es la razón geométrica? Porque tenemos representada en forma de fracción. Voy a agrandar un poquitito. Fíjense, tenemos representada en forma de fracción y eso es lo que se conoce como razón geométrica. ¿Qué quiere decir eso? Que A sobre B, ¿sí? Es una relación y eso es lo que está aquí que se lee, es A es a B, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero saber, si aquí tengo 3 manzanas y del otro lado tengo 6 peras, supongamos, son dos bolsas diferentes, entonces yo puedo representar esto como una división, poniéndole aquí una barra, que es lo que está aquí, o también con los dos puntos, que eso es lo que es la razón aritmética. O bien, tenemos estos dos puntitos, o en otros materiales también se encuentra como A-B. Eso también es la razón aritmética. Entonces, ¿qué es lo que se entiende por razón? Si yo tengo aquí 3 manzanas y del otro lado tengo 6 peras, yo tengo que
la equivalencia entre ambos. Entonces quedaría esto representado como 3 sobre 6. Y esto puedo simplificarlo porque son divisibles. Y quedaría 1 sobre 2. Un medio quedaría. Que esto es la razón geométrica. Y si yo quiero hacer la razón aritmética, tendría de esta manera. 3 es a 6. Que si yo esto lo divido, 3 dividido 6, ¿cuánto me va a dar? 0, 2. 0,2 o 0,5. 0,5. 0,5, La ¿sí? mitad de 1. Que es lo que está aquí, es la misma representación, nada más que esto está en forma de fracción y esto está en forma de decimales, y eso es la razón aritmética y la razón geométrica. ¿Y cómo se entiende esto? Que por cada una manzana yo voy a tener, por ejemplo, 2 peras. Y aquí abajo tenemos un ejemplo para que se pueda entender. Dice, si en un salón de clases tenemos 24 niñas y 18 niños, entonces, dice aquí, lo representaremos de alguna de las siguientes formas. Y tenemos estas dos formas, la geométrica y la aritmética, 24 sobre 18 o 24 dividido 18, que es 24 es a 18, es la forma que se lee si estamos hablando de razón. Y si es el número fraccionario, sería 24 ceros, 18 avos. Y como son divisibles, queda representada en 4 tercios, o 4 es a 3, o 4 dividido 3. Y aquí está la explicación, que dice cada uno de los valores de una razón tiene un nombre. Y este valor que está aquí a la margen izquierda de lo que nosotros estamos mirando, es lo que se conoce como antecedente, y lo que está hacia la derecha es el consecuente, ¿sí? Entonces ahí es lo que se conoce como la relación. El antecedente y el consecuente es lo que se tiene. Y la explicación dice que la relación de niñas respecto a los niños es una relación de 4 a 3 o de 4 niñas por cada 3 niños. ¿Sí? ¿Se comprende hasta aquí lo que es razón? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Estas son relaciones directas que se hacen. ¿Sí? Todo esto que estuvimos viendo de aquí son relaciones directas. Luego ya entramos en lo que es proporción. Proporción es que tenemos que tener, como estuvimos viendo de las bolsas aquí, tenemos que tener razones iguales. ¿Sí? La proporción indica mediante una igualdad la comparación de dos razones. Y ahí se tienen que tener en cuenta ya los valores antecedentes y los valores consecuentes en lo que es proporción. Y tenemos uno de los teoremas, básicamente nos enfocaremos en este teorema fundamental de las proporciones, que dice que en una proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se entiende por esto? Que si yo tengo este ejemplo de aquí arriba, y lo voy a hacer aquí, 24 es a 18, y habla de una igualdad. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es igual a qué. Tengo aquí simplificado que dice 4 es a 3. Entonces,
¿Qué dice este teorema fundamental de las proporciones? Que el producto de los extremos, ¿sí?, en la multiplicación de estos, es igual al producto de los medios que tenemos aquí. Si yo hago 24 por 3, tiene que ser igual a ¿cuánto? A 18 por 4. Voy a abrir la calculadora un ratito. Y si yo hago 24 por 3, me da 72. Y si hago 18 por 4, me da 72. Y eso es lo que representa este teorema fundamental de las proporciones. Justamente como habla de proporciones, ambas razones tienen que ser iguales, tienen que dar como resultado igual. Y hay diferentes formas. Aquí, por ejemplo, en este caso, cuando es una proporción aritmética, y aquí está cuando tenemos de forma geométrica, que es en fracciones, que es lo que ya conocemos como extremo por extremo. La cruz es lo que se conoce como la cruz. A sobre B dice que es igual a C sobre D. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice cuando tenemos una fracción? Que tenemos que multiplicar B por C y A por D. ¿Sí? De esa manera, de forma cruzada, es lo que se realiza. Y si esta multiplicación de A por D tiene que ser igual a B por C. ¿Sí? Fíjense cuál es la diferencia entre ambos. Tenemos aquí que se tiene que multiplicar en forma cruzada, o bien de esta manera cuando tenemos aritmética son los extremos por extremo y medio por medio. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es con fracciones. Fíjense que tenemos 3 por 12, que está aquí, y 4 por 9, que está aquí. Y esta es de manera cómo se pueden expresar las proporciones, pero cuando son simétricas, ¿sí? Son iguales. Ambas proporciones son iguales. Pero puede darse también el caso de que estas proporciones no sean iguales, y es lo que se conoce como proporción inversa. Y acá hay un ejemplo de lo que es la proporción simétrica, que dice que en el ejemplo del salón de clases podemos comparar la razón que tenemos de 4 niñas por cada 3 niños, y podremos calcular cuántos niños hay en un salón en relación al número de niñas o viceversa. Y es lo que ya estuvimos viendo en la parte inicial de los extremos por extremos y medio por medio. Que aquí ya tenemos el resultado, que es el 72. Y aquí está la proporción directa o simétrica y la proporción inversa. La proporción directa, que se entiende así tal cual en términos vulgares, en términos fáciles, que la proporción directa, ¿qué quiere decir? Que al aumentar uno de los factores, también aumenta el otro factor. Si aumenta, por ejemplo, la cantidad de niñas, también aumenta en la misma proporción la cantidad de varones. Eso es lo de la proporción directa. Y la proporción inversa, por ejemplo, la directa se pueden dar muchas veces en los costos, en los precios. A mayor venta,
Voy a tener, por ejemplo, mayor venta de un producto X, voy a tener mayor ingreso, mayor ganancia, entonces es una proporción directa. En cambio, en una proporción inversa es al revés. Al aumentar, por ejemplo, se puede dar ciertas situaciones donde aumenta el costo de un producto y se tienen menos ventas de ese producto. Eso es lo que se conoce como proporción inversa. Al aumentar uno de los factores, disminuye el otro factor. Y aquí dice que en una proporción inversa, el aumento de la cantidad en el antecedente, en el caso de las niñas, por ejemplo, teníamos 4 es a 3. Este 4 es el antecedente, que aumenta este 4, significa la disminución de la cantidad en el consecuente, que es en el 3. Y aquí está un ejemplo que dice que en una mueblería 6 trabajadores hacen 8 sillones en 4 días. Si queremos saber cuántos trabajadores se necesitan para construir los 8 sillones en un día, 2 días, en 3 días. Dice que aquí se va a utilizar la proporción inversa. ¿Por qué en este caso se utilizaría la proporción inversa? Porque fíjense que aquí tenemos 3 factores. Tenemos la cantidad de trabajadores, por un lado, tenemos la cantidad de sillones que se producen y la cantidad de días. ¿Sí? Son 3 factores que tenemos. Y nos dice que necesitan saber cuántos trabajadores se van a necesitar para construir la misma cantidad de sillas. Y aquí nos dan 3 opciones: en un día, en 2 días y en 3 días. Como tenemos un factor común, que es la cantidad de sillas, es lo que nos indica que esto es una proporción inversa. ¿Por qué es inversa? Porque tenemos la misma cantidad, pero si vamos a producir en un día, tenemos menos días, y si tenemos menos días, necesitamos ¿qué cosa? Mayor cantidad de trabajadores. Entonces fíjense por qué es una relación inversa. Eso quiero que puedan comprender aquí. Es una relación inversa porque a menos días se necesitan mayor cantidad de trabajadores para el factor común, que es 8 sillas. ¿Sí? Y la peculiaridad en este caso es, como estamos hablando de proporciones que siempre está representado por la igualdad, tenemos el dato conocido, que es 6 días, 6 trabajadores en 4 días. ¿Sí? Y aquí abajo tenemos las incógnitas. 6 trabajadores hacen las 8 sillas en 4 días. Entonces lo que quiero saber es, la incógnita es, ¿cuántos trabajadores necesito para construir la misma cantidad, que son las 8 sillas, pero en 3 días? Luego tenemos en 2 días y en un día. De esta manera tenemos que representar para poder conocer esos datos. Y como es inversa, porque si aumenta uno disminuye el otro, ¿qué es lo que pasa aquí? Se tiene que, más abajo vamos a mostrar lo que es regla de 3 simple, y capaz que eso le sea un poquitito más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos esta situación: 6 es a 4, común, incógnita es a 3 días. Y como tenemos este dato conocido, y como es inversa, nos vamos a hacer extremo por extremo y medio por medio, porque en la inversa son ambos que están en el lado hacia la izquierda, se deben de multiplicar. Tenemos 6 por 4, nos da como resultado 24, y ese resultado lo dividimos por 3, por 2 y por 1.
que es lo que está aquí. 24 que tenemos aquí, 24 dividido 3 nos da 8, 24 dividido 2 días nos queda 12 y 24 dividido 1 nos da 24. Entonces, para que sea una proporción, si yo hago 6 es a 4, como 8 es a 3, ahí se da la proporción. ¿Por qué? Porque necesito 8 trabajadores para poder producir las 8 sillas en 3 días. Porque esa era nuestra incógnita aquí arriba. ¿Cuántos trabajadores necesito para producir en 3 días? 6 por 4 nos da 24 y 8 por 3 es 24. Son iguales. Existe una proporción. En 2 días necesito 2 obreros y si quiero construir las 8 sillas en un día necesito 24 trabajadores u obreros. ¿Sí? Fíjense que en la proporción directa es extremo por extremo, medio por medio, pero en la inversa, donde tenemos un aumento y una disminución en los factores, es que se multiplican en los factores que están hacia la izquierda y luego se divide por el resultado que tenemos a la derecha. Aquí tenemos, aquí está la explicación del ejercicio anterior y tenemos unos ejemplos para poder entender lo que estuvimos viendo en esta primera parte. Y el problema es lo que está en cursiva. ¿Sí? Dice, en una caja tenemos 45 canicas azules, que son estas pelotitas de vidrio, ¿sí? Y 105 canicas rojas. Y se expresa mediante una razón, que 45 es a 105. Esto se puede simplificar, fíjense cómo le entramos en la parte de divisibilidad, pueden ser divisibles, que aquí dice que es divisible por 15, o bien podemos ir reduciendo por 5. Y nos queda la razón de 3 es a 7. Esta reducción nos queda 3 es a 7, que quiere decir que tenemos 3 canicas azules por cada 7 canicas rojas. ¿Sí? Nada más acá nosotros tenemos que expresar esto que está aquí e interpretar qué es lo que nos está diciendo. En el ejercicio A2 habla en una clase de un colegio, cada pelota es utilizada por cada equipo de 5 niños. O sea que tenemos 5 alumnos por cada pelota de fútbol. Y si yo les pongo así, por ejemplo, este tipo de ejercicio como en 2, yo le puedo poner 4 opciones y ustedes deben de marcar de qué manera está bien representada la razón de este ejercicio. ¿Sí? Y cómo se va a representar, ustedes deben de analizarlo y dicen, tenemos 5 alumnos por cada pelota de fútbol. Y eso, 5, podemos hacerlo con los dos puntitos, es a 1, o bien en forma de fracción, 5 dividido 1, pero sí o sí tenemos que representar el 1. Y es lo que está aquí, que está, nada más explica de cómo se debe de representar. Otro ejercicio de razón, dice, en un estacionamiento hay coches de fábricas asiáticas y de fábricas americanas. Son dos diferentes fábricas que tenemos. Y dice que en total hay 3.060 coches, de los cuales 1.740 son de fabricación asiática y el resto, 2.320, son de fabricación americana. Entonces, lo que tengo que hacer acá es relacionar del total de coches cuál es
la razón que hay entre las fábricas asiáticas y las americanas, que es lo que está aquí en forma de fracción. 1740 es a 1320. Para simplificar se divide por 10. Entonces va a tachar los ceros. Queda 764 dividido o es a 132. Y esto se vuelve a dividir por 6, que queda 29 es a 22. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí dice que en el estacionamiento hay 29 automóviles asiáticos por cada 22 automóviles americanos. Fíjense cómo se relaciona un tipo de automóvil con el otro tipo de automóvil que tenemos. Eso nada más es. Otra forma que puede estar planteado, por ejemplo, es, por ejemplo, les puedo colocar esta definición que está aquí del estacionamiento y puedo tener 4 opciones y ustedes deben de escoger cuál es la correcta entre cómo se debe leer este ejercicio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la opción A, yo les puedo poner que la forma en que se lee el ejercicio 3 es 29 es a 22. ¿Sí? Que en este caso esta es la opción correcta. Puedo ponerle otra opción que diga, por ejemplo, 22 es a 30. Les doy un ejemplo nada más así. Y siempre van a haber 4 opciones. Después, o sea, lo que quiero dar a entender es que este puede ser otra forma en que puede estar el planteamiento para que ustedes vayan marcando. O sea, lo que ustedes también tienen que entender es de qué forma se lee la razón y de qué forma también se leen las proporciones. Eso es lo que quiero llegar, que ustedes puedan interpretar también eso. Y aquí tenemos otros ejemplos de proporciones. En este ejercicio uno dice: en una tienda se venden dulces nacionales e importados. Son 2 tipos de dulces. Y nos da ya aquí la razón que dice que 3 es a 2, que está aquí representado. Si sabemos que al día se venden 255 dulces nacionales, pregunta el ejercicio: ¿cuántos dulces importados se venden al día? Siempre tenemos que atender que coincidan estas variables. Si acá habla de día, acá también debe decir día. Ese puede ser una trompita también. Que aquí, por ejemplo, diga día y acá diga, por ejemplo, semanas, una semana. Sabemos bien que una semana tiene ¿cuántos días? 7 días. Entonces, tenemos que saber también identificar estas situaciones y convertirlo a días. ¿Sí? Siempre tenemos que leer bien y prestar atención si coinciden todas estas variables en el ejercicio. En este caso sí coincide, como habla de día, un día, acá también la pregunta habla de un día. Y tenemos 3 a 2 como 255 dulces es a incógnita, porque esa es la incógnita que vamos a calcular. Y en este caso es una proporción directa porque no tenemos un factor común, si bien habla de un día, pero esa es una relación que tenemos que nos da nada más un parámetro. ¿Sí? Por eso en este caso es una relación directa. Porque tampoco podemos saber si al aumentar la cantidad de dulces nacionales disminuye, por ejemplo, la cantidad de dulces importados. No tenemos tampoco esa característica, entonces
Por ello es que es directa. Y aquí tenemos 2 por 255, que son los medios, los valores que están en el medio, que nos da 510. Y lo dividimos por 3 porque es lo que queda del otro lado. Aquí les dejo con un cálculo auxiliar que tenemos de esta manera. 3 incógnita es igual a los medios, que es 2 por 255. Y aquí tenemos la incógnita es igual a ¿qué? A 510, que nos da esta multiplicación. Y esto que está aquí multiplicando, como tenemos signo es igual, pasa al otro extremo dividiendo. Dividido 3. Y eso es lo que tenemos aquí representado. Y nos da como resultado 170. ¿Cuántos dulces importados se venden al día? Se venden 170 dulces importados al día. Y tenemos que establecerlo eso en forma de proporción, que quedaría que 3 es a 2, como 255 es a 170, que esto también se puede ir simplificando porque son divisibles por 5 y ir viendo ahora si es divisible por otro número. Aquí tenemos también otro ejemplo de proporción directa que habla de una fiesta se quitaron en niñas y niños y sabemos que acudieron una proporción de 6 niñas por cada 4 niños y en la fiesta dice que hay 32 niños. ¿Cuántas niñas fueron? Pregunta. Fíjense de qué manera está acá establecido el ejercicio y tenemos la relación de que 6 es a 4 y tenemos el signo es igual, la incógnita, porque queremos saber cuántas niñas hay en la fiesta y la incógnita es a 32, que son los 32 niños que están en la fiesta. Y ahí es la aplicación también de los extremos por extremo, medio por medio, se aplica esta ecuación que ya estuvimos viendo más arriba, que tenemos 6 por 32, 192, y eso lo dividimos por 4, que nos queda que fueron 48 niñas a la fiesta. Y tenemos aquí la relación de proporción, que dice que 6 es a 4, como 42 es 48 es a 32. Este signo es igual, se lee como 6 es a 4, como 48 es a 32. Este ejercicio 3, para ir avanzando, ya los voy a dejar para que ustedes puedan leerlo, pero es un ejemplo también que está ahí. Y aquí tenemos proporciones inversas. Ejemplos de por cuándo son proporciones inversas. Y aquí habla que de dos grúas mueven 50 contenedores en hora y media. ¿Cuántas grúas se necesitan para mover 50 contenedores en media hora? Acá tenemos hora y media, acá tenemos media hora, es un dato que tenemos. Tenemos el factor común, fíjense, 50 contenedores es el factor común que tenemos. Y aquí tenemos, pregunta, ¿cuántas grúas se necesitan? Fíjense cómo le marqué por colores diferentes. 2 grúas, acá tenemos como incógnita la cantidad de grúas que necesitamos para mover 50 contenedores, que es el factor común. Y lo único que aquí varía es el tiempo. Aquí habla de hora y media y aquí habla de media hora. Y es lo que tengo aquí representado en esta parte, que dice 2 grúas mueven 50 contenedores en hora y media, que está representado en 1,5.
en decimal, que 2 es a 1,5, como no sé la cantidad de grúas que necesito para mover los 50 contenedores en 0,5. ¿Por qué 0,5? Porque está aquí en media hora. ¿Sí? Entonces por eso es que está representado como 0,5. Puedo también establecerlo como fracción, eso ya corre a cuenta cada uno, o bien lo puedo utilizar con decimales. Y aquí está la peculiaridad de la proporción inversa. No hacemos extremo por extremo, medio por medio, sino que esta primera razón que tenemos es lo que se multiplica. 2 por 1,5 es igual a 3. Y este 3 es lo que se divide por el 0,5, que nos queda 6 grúas. Entonces necesitamos 6 grúas para mover los 50 contenedores en media hora. ¿Sí? Entonces 2 es a 1,5, como 6 es a 0,5. Capaz en este les sea un poquito complicado, pero cuando entremos en regla de 3 simple, ahí ya van a entender mejor cómo es que se da esta relación de las razones. Y aquí tenemos el ejercicio 2, que es similar al que ya estuvimos viendo más arriba. Se habla de 4 alumnos realizan un trabajo en equipo en 45 minutos. Acá lo que quiero saber es el tiempo tardarán si el equipo está formado por 6, 8, 10 y 12 estudiantes. ¿Qué es el factor común aquí? Es el trabajo, el mismo trabajo que van a realizar, pero en diferentes tiempos se va a dar y en diferentes cantidades de estudiantes. Y eso es lo que está aquí representado. 4 es a 45, como 6 es a la incógnita. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 4 alumnos en 45 minutos, si tengo 6 estudiantes, ¿en cuánto tiempo voy a terminar? Y es lo que se realiza inversa, se multiplica en la razón, está al lado izquierdo, y lo dividimos por lo que está a la derecha, que es 6. Eso es lo que ya está aquí resuelto. Y nos dice que 4 alumnos van a terminar el trabajo en 45 minutos. Como tanto, yo si tengo 6 alumnos, van a terminar el trabajo en 30 minutos. La misma proporción de 4 alumnos, 45 minutos, tengo que 8 alumnos van a terminar el trabajo, el mismo trabajo, en 22,5 minutos. Y así sucesivamente. Eso es lo que representa la proporción inversa. ¿Se comprende esta parte de proporción? ¿Cuándo es directa y cuándo es inversa? Más o menos. ¿Sí? Bien. Voy a avanzar rapidito ya esta parte. Esta parte la de ser fácil. Ustedes conocerán ya lo que es regla de 3. Y hay dos formas, dos tipos de reglas. Regla de 3 simple y regla de 3 compuesta. Y seguramente se van a acordar en la secundaria, en la primaria, que se iban colocando arriba unos signos más y menos cuando teníamos una regla de 3 simple directa o indirecta y regla de 3 compuesta. ¿Y de qué está, cómo está conformada esta regla de 3? Dice aquí la regla de 3 es una operación que tiene por objeto hallar el cuarto término de una proporción. Esto que estuvimos viendo aquí arriba lo podemos hacer por regla de 3 simple. ¿Sí? Todo lo que es proporción lo podemos hacer por regla de 3 simple, y es lo que está aquí, que puede ser simple compuesta. Es simple cuando intervienen dos magnitudes
Y compuesta ya cuando tenemos tres magnitudes o tres factores o tres elementos que ya intervienen en el planteamiento. Y por un lado tenemos al supuesto y por el otro tenemos a la pregunta. Y aquí tenemos, para entender más rápidamente, un ejemplo que dice: si 14 lápices cuestan 42 pesos, ¿cuánto costarán 25 lápices? Tenemos por un lado el supuesto, que es esto, y por el otro lado tenemos la pregunta. Y aquí es lo que se conoce tenemos así: 14 lápices cuestan 42 pesos, ¿sí? Y lo que quiere saber es cuánto costarán 25 lápices. ¿Y qué es lo que pasa aquí? A mayor cantidad, ¿qué es lo que va a suceder? Siempre cuando estamos arriba en la incógnita, ¿qué signo debe ir? El signo más, el signo positivo, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? A mayor lápices, ¿qué es lo que va a suceder? Va a aumentar el costo de los lápices. O sea que lo que yo voy a tener que pagar va a aumentar. ¿Y qué es lo que se da? ¿Qué peculiaridad se da ahí? Que si aumenta la cantidad de lápices, va a aumentar también mi costo. Entonces, ambos aumentan. En ese caso, ¿es de qué tipo? ¿Es una relación directa o indirecta? Si ambos aumentan, ¿qué se da? Directa. Directa, ¿sí? Entonces, partiendo de la incógnita que yo tengo, y quiero saber cuánto me van a costar esos 25 lápices, siempre tengo que tener como parámetro esta incógnita y hacerme esa pregunta: si uno aumenta, el otro también aumenta. Si mi respuesta es sí, entonces esto que está aquí va a ser positivo, ¿sí? O si uno disminuye y en la otra opción también disminuye, es directa. Entonces se representa por el signo más. Y si aquí tengo más, arriba, ¿qué va a pasar? Va a llevar el signo negativo. ¿Sí? En este caso es una relación directa, porque si uno aumenta, el otro también aumenta. Es fácil, se comprende. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener 42 por 25. ¿Por qué 42 por 25? Porque ambos tienen el signo positivo. Y voy a dividir esto por 14, que es el que tiene el signo negativo. Si yo hago este cálculo, entonces aquí está el resultado. Si yo hago este cálculo, 42 por 25 dividido 14, ese es el costo que voy a tener por los 25 lápices. Aquí ya menciona los tipos de regla de tres simple y compuesta. Lo que estuvimos viendo aquí es regla de tres simple porque nada más tenemos dos incógnitas, o sea que dos magnitudes o dos factores que involucran. Pero en regla de tres compuesta ya entran en juego tres factores. O también puede ser cuatro. En este ejemplo que aquí tenemos, que dice que tres hombres trabajando 8 horas diarias han hecho 80 metros de una barda en 10 días. ¿Cuántos días necesitarán 5 hombres trabajando 6 horas diarias para hacer 60 metros de la misma hora? ¿Sí? Tenemos aquí ya cuatro situaciones. Tenemos los hombres, las horas, los metros y los días. Y esa es una situación compuesta.
Aquí en este que habla del método práctico es lo que explica el tema de los signos. Está la regla de 3 simples directas que ya les estuve demostrando. Es que si tenemos nuestro supuesto, nuestra pregunta, aquí habla de si 4 libros cuestan 8 pesos, ¿cuánto costarían 15 libros? Si aumenta la cantidad de libros, aumentaría entonces el costo total. Tenemos aquí la incógnita, 4 libros, 8 pesos, 15 libros, es aquí. Partiendo de nuestra incógnita, es directa porque aumenta la cantidad de libros, aumenta el costo, entonces lleva aquí el signo positivo. Y se multiplican los que tienen un signo positivo y se divide por el que lleva el signo negativo. Esa es regla de 3 simple directa. Y luego tenemos la regla de 3 simple inversa. Fíjense aquí, dice aquí, 4 hombres hacen una obra en 12 días. ¿Por qué es simple? Porque solamente tenemos a los hombres y tenemos los días como incógnitos, como datos. ¿En cuántos días podrían hacer la obra? Días, que es lo que tenemos que la incógnita que queremos saber en cuántos días podrían hacer la obra 7 hombres. ¿Sí? Siempre partiendo de que es la misma obra. ¿Sí? ¿Se acuerdan el factor común que estuvimos viendo en la proporción? El factor común aquí es la obra, pero lo que varía es la cantidad de hombres y la cantidad de días. Si 4 hombres hacen la obra en 12 días, 7 hombres, ¿en cuántos días van a hacer? Siempre lo que está arriba de la incógnita lleva el signo positivo y tenemos que preguntarnos partiendo de la incógnita, de los días. ¿Qué va a pasar con la cantidad de días? Si yo tengo la misma obra, pero aumenta mi cantidad de hombres, ¿va a aumentar o va a disminuir aquí mi cantidad de días? Va a disminuir. Va a disminuir. ¿Qué relación estoy haciendo? A mayor cantidad de hombres va a ser menor cantidad de días. ¿Sí? Fíjense cómo no es igual, no es como en el anterior que si aumentaba la cantidad de libros, aumentaba el costo. En este caso aumenta la cantidad de hombres y si aumenta la cantidad de hombres, ¿qué es lo que pasa? Va a disminuir los días. Entonces es por eso que lleva aquí el signo negativo. ¿Sí? Y si aquí está el signo negativo, lo que está por encima va a llevar el signo positivo. Por eso es inversa. Porque aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí no, esto voy a hacer lo que se conoce como la multiplicación por X. Sino que lo que tiene signo positivo es 4 por 12. Fíjense lo que sucede aquí. 4 por 12 dividido 7. ¿Qué es lo que tenemos aquí? 48 dividido 7. Y como nos dan decimales, esto podemos dejar en fracción, quiero decir, esto podemos convertirlo en decimales y poder tener la cantidad de días en forma aritmética o podemos dejar así como está aquí, de forma geométrica en fracción. Fíjense la diferencia que se tienen. Parece fácil, parece como que es regla de 3 simple, que vamos a multiplicar y a dividir, sino que tenemos que analizar qué es lo que nos está presentando en el planteamiento. ¿Sí? Esto es regla de 3 simple. A ver. Bueno, aquí lo que faltaría es regla de 3 compuesta. A ver si tengo un ejemplo, les mostraría. Un ratito.
para que puedan ver cómo es regla de 3 compuesta. Lo que le puedo hacer es un video así breve explicativo de cuándo se da una... a ver si me estaba aquí. Este ejemplo voy a utilizar el que está aquí. Este me va a servir. Regla de 3 dice, 3 hombres no está en el material desarrollado, pero lo voy a explicar aquí. Este ejemplo que está aquí, que dice que 3 hombres, espero que se pueda entender, ¿qué es lo que están haciendo? Trabajan 8 horas diarias, han hecho 80 metros de una barda en 10 días. Ustedes pueden anotarlo aquí, por ejemplo, acá, para que puedan entender. 3 hombres, la raya, 8 horas diarias, la raya, 80 metros, la raya, 10 días. Ustedes pueden escribir esas variables para que puedan entender a qué representa. Dice el planteamiento, ¿cuántos días? Es esto que está aquí, yo quiero saber lo que voy a tener como incógnita. ¿Cuántos días voy a necesitar? Van a necesitar 5 hombres. Siempre tienen que ser debajo de la misma característica. 3 hombres, 5 hombres, y trabajan 6 horas diarias para hacer 60 metros de la misma obra. El parámetro de la misma obra, solamente que aquí, ¿qué es lo que pasa? Varía la cantidad de trabajadores, la cantidad de horas diarias que van a trabajar y en la dimensión de la obra. Y eso es a la incógnita, que es lo que quiero saber, la cantidad de días. Siempre, fíjense cómo tenemos aquí 4 magnitudes, 4 factores. Siempre lo que está encima de la incógnita va a llevar el signo positivo. Eso tienen que saberlo y lo primero que tienen que hacer es asignar el signo positivo. Entonces, de aquí tengo la incógnita, que es la cantidad de días, ¿sí? Tengo que hacerme la misma pregunta como en la que es regla 3 simple, directa o inversa. Si yo tengo a mayor cantidad de hombres, ¿qué es lo que va a pasar con mi cantidad de días? ¿Qué va a suceder ahí? Va a Siempre disminuir. va a disminuir, ¿sí? Fíjense, siempre tengo que partir de eso, de mi incógnita. Y bueno, la primera característica que tengo es la cantidad de hombres, ¿sí? Aquí está, hombres, que es, si yo tengo mayor, y hago la relación con lo que está por encima, 5 es mayor que 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tengo mayor cantidad de hombres en relación a la primera razón, ¿sí? Entonces, aumentó mi cantidad de hombres. Y por ende, ¿qué es lo que va a suceder? Va a disminuir entonces la cantidad de días que voy a necesitar, y ahí se da una relación inversa. A mayor cantidad de hombres, menor cantidad de días. Fíjense, aumenta uno y disminuye el otro. Entonces, ¿qué signo va a llevar aquí? El signo negativo. Lo mismo va a pasar con la cantidad de horas, que es el siguiente parámetro que tengo, que es horas. Si voy a trabajar menos horas, porque arriba dice que van a trabajar 8 horas, pero en la siguiente dice que van a trabajar 6 horas. Si yo tengo 6 horas, ¿qué va a pasar con la cantidad de días? A menor cantidad de días, va a aumentar en la menor cantidad de horas, quiero decir, que voy a trabajar,
va a aumentar la cantidad de 10, entonces va a llevar aquí el signo negativo. Y acá, ¿qué se da? ¿Qué situación se da? A menos cantidad de obras que voy a trabajar, voy a construir, que habla aquí de 60 metros, y arriba decía 80 metros. A menos cantidad de obra me va a llevar a qué cosa? Menos cantidad de días. Y ahí se da una relación directa. Menos cantidad de obra, menos cantidad de días. ¿Qué signo va a llevar? Signo positivo, porque al disminuir uno, disminuye también el otro factor. Y ahí tengo que ver arriba qué signo va a llevar. Si abajo tiene negativo, arriba va a ir positivo, positivo y negativo. El 80 va a ser negativo. Y ahí tengo que ir viendo, bueno, los que son signos positivos, que es 3 por 8 por 60. Porque esos son los valores que tengo con el signo positivo. Eso van a ir en el numerador y como denominador voy a tener al 5 por 6 por 80. Aquí arriba, ¿qué es lo que me faltó? Por 10, que también lleva el signo positivo. ¿Sí? Entonces, X es igual a esto. 3 por 8 por 60 por 10 dividido 5 por 6 por 8. Y ahí el resultado que me dé esto es lo que me va a dar como la cantidad de días que necesito con estas características. De 5 hombres, 6 horas, 60 metros. Y ahí ya tengo el resultado. Eso es lo que se entiende como regla de 3 compuesta. Por último, para cerrar esta unidad, tenemos lo que es tanto por ciento, que este es fácil, este sí es por regla de 3 directa, pero hay ciertas diferentes formas en que se puede interpretar lo que es el tema del porcentaje. El signo por ciento, ¿de qué viene? El por ciento viene de, porque está representado de esta manera, parecido a la división, porque el porcentaje que es dividir una parte o varias en base a 100 partes iguales. ¿Sí? 1 de 100 es 1%. Entonces, es por eso que está representado por este signo que es parecido a la división. Porque lo que yo tengo que hacer es dividir. Si yo quiero saber una partecita de 100 a qué equivale, es el 1% de las 100 partes iguales en que se divide. Y tenemos aquí que dice que hallar el 15% de 32. ¿Qué es lo que voy a aplicar? Voy a aplicar la regla de 3 simple directa. 32 es mi total, entonces eso es 100%, es 32. Y el 15% de 32 es lo que voy a hallar. Y en este caso es relación directa, entonces 5 por 32 dividido 100. ¿Qué me da? Que el 15% de 32 es 4,8. Aquí tenemos otra situación, de hallar un número cuando se conoce un tanto por ciento de él. ¿De qué número es 46 el 23%? Atiendan bien cómo está planteado esta pregunta. Quiere saber de qué número es 46 el 23%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo interpreto aquí, quiere decir que este 46 corresponde al 23% de un número desconocido. Y está de esta manera representado que el 23% es a 46. Y aquí entra lo que les estuve mencionando hoy.
23 es A. 46 como, acá no pongo el signo es igual porque no es igualdad lo que voy a calcular, se pone por eso los 4 puntitos, como que 100 es A, mi incógnita. Y acá es lo que se tiene extremo por extremo, medio por medio, que coincide con la aplicación de regla de 3 simple. A eso es lo que me refería hoy cuando les dije que la proporción es similar a la regla de 3 simple. ¿Sí? Y es lo que se tiene que 200 es el número total y el 46 es el 23% del 200. ¿Qué tanto por ciento? Dice acá dado dos números es igual, ¿qué tanto por ciento es uno del otro? Y aquí ya nos dice justamente el planteamiento, ¿qué tanto por ciento de 8.400 es 2.940? Y es a la inversa de lo que estuvimos viendo aquí, validar el porcentaje. Arriba teníamos el valor general, el valor completo desconocido. En este ya tenemos el valor general, que es 8.400, y queremos saber qué porcentaje representa este 2.940. Por eso tenemos que 8.400 es al 100%, 2.940 es a X, que es nuestra incógnita. Acá sí tenemos, podemos aplicar la X que se establece 2.940 por 100 dividido 8.400. En eso no olvidemos de colocar el porcentaje. Sí o sí tiene que llevar el signo de porcentaje cuando nos pregunta qué tanto por ciento es. ¿Sí? Y por último tenemos el tanto por ciento más, tanto por ciento menos. Y que aquí tenemos, en el tanto por ciento más se trata de hallar un número sabiendo el porcentaje que otro número es más que él. ¿Sí? Entonces tenemos que aumentar al 100%, le aumentamos cada vez que nos habla de por ciento más. Mientras que el tanto por ciento menos es hallar un número conociendo el tanto por ciento que otro número es menos que él. ¿Qué es lo que está, qué se entiende por esta definición? Y aquí están los ejemplos. ¿De qué número es 265? El 6% más. ¿Sí? Y aquí tenemos la situación que se tiene que sumar. Cada vez que nos habla de más, tenemos que adicionarle al 100%, sumarle el porcentaje que nos da el ejercicio. Entonces 265 es a 106% porque aumenta ese 6%. Y para hallar el valor X es al 100%. Siempre uno de los porcentajes va a ser 100% porque siempre se basa en 100. Y cuando dice que el número es 168, el 4% menos 168 es a 96. ¿Por qué? Porque le redujo este 4% que me dice el ejercicio. Y la incógnita es al 100%. Y ahí hago 168% dividido 96. ¿Sí? Y aquí tenemos que nos da, fíjense cómo van a decir, ¿por qué aumenta? Fíjense la diferencia, acá aumenta y acá disminuye, dice menos, 4% menos, pero mi resultado aumenta. Y aquí es al revés, 6% más y mi resultado me dan menor a 265. Fíjense, van a decir ustedes, hay una inconsistencia en esta situación. Pero es ahí donde tienen que entender, porque dice aquí en el ejercicio que habla de un 6% más. ¿Qué es lo que pasa? Que en el 265 ya está contenido este 6% más. Y yo lo que quiero saber es el 100% nada más.
qué número es el 100%, y eso es lo que acá se calcula. Y en el segundo, cuando habla tanto por ciento menos, lo que nos da el planteamiento es que quiero saber qué número es el total si yo le saco este 4% que me dice que es 168. Entonces, basándonos en 168, yo tengo que aumentarle este 4%, que no sé cuánto es, que es lo que aquí se está calculando. ¿Sí? Y eso es, ahí cerramos con lo que correspondía al capítulo de hoy, la unidad 4, razón, proporción, regla de 3 y tanto por ciento. Les dejo aquí unos ejercicios, fíjense cómo están planteados estos ejercicios. Habla aquí aplicando la propiedad fundamental. Fíjense que siempre que tenemos el signo es igual la proporción, que son los puntitos, los 4 puntitos, estamos hablando de proporción. ¿Sí? Eso tiene que entender bien, y que hay diferentes formas de expresarla. 3/4, o esto también puede estar representado por 3, los dos puntitos, 4 es igual 9, acá tiene que ser puntitos nada más en vez de la barra, 9 es AX. ¿Sí? Así va a quedar. 3 es A4, como 9 es AX, y me pide hallar el valor de X aplicando la propiedad fundamental, que sabemos que la propiedad fundamental refiere a las proporciones. Y ahí, ¿qué es lo que hacemos? Extremo por extremo y medio por medio. Si yo hago esto, 4 por 9 dividido 3 me da 12. ¿Sí? Por eso que tienen que conocer a qué requiere la propiedad fundamental. Y aquí yo ya les pongo ya el resultado para que puedan corroborar si está bien o no está bien. Tienen también acá cuando es con los puntitos, que les estuve explicando ya más arriba cuando se utilizan los puntitos. Un tercio, por ejemplo, ustedes pueden convertirlo en decimal para trabajar mejor, o indistintamente con fracciones. Pero si van a introducirlo tal cual está en la calculadora, por ejemplo, tiene que atender de utilizar los paréntesis. Acá habla de unas situaciones problemáticas, que son 6 ejercicios. Aplicación de regla de 3. Ustedes tienen que identificar si es regla de 3 simple, compuesta, si es inversa o no. Y ejercicio de aplicación de porcentajes. Tienen que calcular de qué número es. Acá ya les dice el ejercicio de qué número es. Y el porcentaje de 860 es 129. Y aquí está de qué número es. Por ejemplo, 208 es 4% más. Está bien discriminado también por cada uno de ellos para que puedan ir desarrollándolo. Y eso es básicamente todo. Lo que me comprometí con ustedes también, antes de ir cerrando, y por ahí si tienen algunas consultas que quieran hacer, yo me había comprometido con ustedes en hacerles en Google Form, ¿sí? Unos cuestionarios con selección múltiple. Como la semana que viene ya entramos en Semana Santa y todavía no está esa parte, me gustaría igualmente subirles en la plataforma, ¿sí? Subirles en la plataforma ese formulario que ustedes puedan desarrollarlos, y les va a llegar el resultado, el puntaje que ustedes obtienen, porque ya les voy a poner con respuesta.
Lo que sí les pediría es que puedan hacerles ustedes, ¿sí?, de manera individual. ¿Por qué? Porque de nada les va a servir que ustedes hagan, por ejemplo, entre 3, entre 4 y se copien la respuesta. No es sumativo, es nada más para que ustedes puedan entrar y ver, desarrollar e ir afianzando también la forma de cómo va a ser la evaluación. Más que nada, eso es lo que yo busco con eso, que les voy a subir el miércoles. De igual manera, el fin de semana ya les puedo subir, eso no hay problema, es que yo pueda trabajar por ese cuestionario y les voy a estar avisando cuándo lo subo, entonces para que ustedes puedan practicar. Porque si dejamos esto pasar más tiempo, ya entraremos ya después de Semana Santa en lo que es la parte de geometría y ya se va a ir engrosando todo esto. ¿Y cuál es el objetivo de esa prueba diagnóstica que yo quiero aplicarles? Ver cómo ustedes están en estas 4 unidades y si no, paramos y hacemos una revisión en la clase que entra, que sería la clase ya del que es el 20 de abril. ¿Sí? Eso es lo que quería explicarles hoy. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Consulta, pregunta son sinónimos. Espero que no se hayan dormido. Profe, ya hay ya fecha Fecha de para rendir para el examen de admisión. es la última semana de mayo. Gracias. La última semana de mayo, pero ustedes van a terminar las clases en la quincena de mayo. Nos vamos a ver hasta el miércoles 11 de mayo. Así que tenemos 1, 2, 3, 4 clases todavía. El 13 es, no, o sea, es por Semana Santa, está en el calendario con lo que tiene clase, pero de igual manera yo les voy a habilitar esa semana. No es que crean que es por castigo ni nada, no quiero que lo tomen así, sino que es para que ustedes puedan afianzar sus conocimientos nada más. Practicar y que les sirva de prueba diagnóstica. Y también les sirva a mí para saber si cómo avanzamos o si nos detenemos aquí, porque no importa tampoco si no llegamos a desarrollar todo el programa. ¿Sí? ¿Comprendido hasta aquí? Sí, ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Bueno, para cerrar entonces, hoy vimos, es fácil, espero que no les haya confundido más. Razón, proporción,